Personas, acabamos de escuchar, ingresadas en la UCI. Nos atiende ya el doctor Luis de Benito. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Doctor, usted conoce muy bien cuál es la situación. Ha estado desde el principio, desde que comenzó la pandemia, trabajando con pacientes con coronavirus. Actualmente está en el Hospital del Escorial, aquí en Madrid. Exactamente cuál es la situación. ¿Es preocupante? ¿Y ya podemos hablar de total saturación? Hay hospitales, estamos escuchando, que se están poniendo las pilas con más plantas, pero ¿podemos definirlo ya? Pues no, vamos a ver, es que yo no sé exactamente a qué hospitales preguntáis, porque vamos, es cierto que se está notando un repunte en el número de ingresados, pero vamos, te voy a decir, hace la semana pasada en el Hospital del Escorial no había nadie, ayer había 3. Vamos, que es de más de 200, unas 100 y pico camas, ¿no? Es decir, que no me parece un porcentaje de saturación. Y quizá el hospital que está, al dicho como que es el que está más saturado, que es el 12 de octubre. El 12 de octubre era el que estaba quitando, les ha quitado ya las operaciones programadas y que además también se están desplazando a los pacientes en consultas externas, las que consideran de menor importancia. Sí, pues bueno, ayer los datos que daba la Comunidad de Madrid eran 75 ingresados. 75 ingresados en un hospital de 1.300 camas. Eso es, y 540 contagiados. Pero esos 540 contagiados son PCRs positivas. Es que ahí es donde están los datos equivocados, no confusos. Es decir, en los centros de salud se dedican a hacer pruebas de PCR y hay mucha gente que lo tiene. De hecho, están ingresando en los hospitales, por ejemplo, tráficos, que les hacen una PCR positiva y entonces lo contabilizan como COVID, cuando es un tráfico. Lo que pasa es que, bueno, hay una confusión en esto de que están aumentando los números de COVID. Pues no es verdad. Están aumentando, pero no los pacientes con patología COVID. Patología COVID es la que vimos en primavera, cuando teníamos los hospitales saturados. Ahora está habiendo, sí, un repunte de casos, pero simplemente porque estamos haciendo muchas más PCRs. Y hacer PCR no quiere decir que estén contagiados, que estén enfermos necesariamente. Ahí, por ejemplo, en el hospital, en su hospital, exactamente ¿cómo están haciendo ustedes? ¿Hay, sí, una forma de ponerse a punto de cara a septiembre, octubre? ¿Está todo el personal sanitario ya de regreso? Como están de vacaciones, como las autoridades, están de vacaciones como el gobierno, es que alarma no hay. Hay una situación de alerta, pero no es alarma. ¿Y reemplazo para doctores, para médicos, para enfermeros? ¿Hay? Eso no tengo mucha idea del plan que tienen previsto. Es como todo, la previsión que se hace de suspender consultas o suspender quirófanos, pues se hace en base a que no hay sangre en el banco o no hay personal. Lo de los pacientes todavía estamos por verlos, porque realmente verlos no los hemos visto, por lo menos como en primavera. Bueno, repito, 540 ingresados, contagiados y 70 en la UCI, para dejar las cifras claras. Hay un libro que usted conoce muy bien, ¿verdad que sí? Se titula Coronavirus tras la vacuna. Entiendo que estará atento a la información que está saliendo. Vacunas, Rusia, Alemania. Ayer saltaban las alarmas, hoy parece que no la va a tener a punto para otoño. La de Pfizer, que parece que tiene un poquito más de eficacia. ¿Cómo lo ve? Bueno, sí es cierto que es muy comercial hablar de una vacuna, sobre todo cuando previamente se ha metido miedo y se ha hecho creer que hace falta, porque claro, hay que colocarla. La cuestión es si realmente es necesaria, primero si es segura, segundo si es eficaz y por supuesto el principal si es necesaria o no, porque si resulta que es cierto que están contagiándose tanta gente, digo yo, ¿para qué va a hacer falta una vacuna si ya todo el mundo la ha pasado? Se desmonta, ¿no? Un poquito la necesidad de una vacuna. Sí. Lo que hay que vacunarse contra el miedo, porque eso sí, la alarma social que se está generando con esto, a los médicos desde luego nos deja perplejos. Nos deja entonces un mensaje de tranquilidad, pero yo insisto, porque llevamos una media de más de 1000 positivos al día en España. Vale. Y Entonces... si miras, por ejemplo, el Helicobacter pylori lo tiene el 50% de la población española y además es un carcinógeno tipo 1, o sea, dicho por la OMS, o sea, que la mitad de la población española tiene riesgo de tener cáncer de gástrico. Fíjate qué grave. ¿Es motivo de alarma? ¿Están en los periódicos? Es que no es motivo de alarma. Respecto a la gente que está ahora de vacaciones, ya que estábamos citando, bueno, son muchos. Madrid, por ejemplo, está vacío, podemos decir. Las grandes ciudades sí que lo estamos notando, que la gente se ha ido de vacaciones. Ahora nos espera un regreso, septiembre. ¿Algún augurio? ¿Usted tiene una previsión de lo que pueda pasar o seguiremos siendo tan optimistas? No, nosotros los médicos, por lo menos con los que yo trato, que son alrededor de 300 enfermeros y médicos repartidos por toda España, lo que tienen muy claro es que hay una maniobra para confinar a la gente ahora en septiembre, haciendo ver que hemos sido muy responsables durante el verano.
porque estratégicamente es interesante y además nos viene muy bien a los médicos que no vayan los pacientes a los centros de salud que están cerrados y esas cosas, ¿no? O sea, que estratégicamente funciona bien, pero desde luego desde el punto de vista médico pensamos que hay poca chicha. Desde luego no esperamos un repunte como nos pasó. En primavera sí que era necesario que los medios de comunicación hubieran hablado de saturación, desborde, porque cuando sacábamos a los hospitales a los pacientes fuera de los hospitales, los llevábamos a los hoteles porque ya no teníamos camas para albergarlos. En primavera sí, ahora... Antes no había una pandemia y no hablabais de ella, y ahora que no la hay, habláis de ella a todas horas. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, se trata de dar la noticia. Doctor, creo que nos han encendido un poquito las... Se nos ha ido un poquito la pinza, las alarmas. Bueno, aquí está generando sus palabras cierta crítica vamos a ver, doctor, en el plató. Le contesta, va a hablar con usted Francisco Javier Barroso, periodista que está aquí en el plató. Mire, doctor, no sé o si le he entendido bien o a lo mejor nos ha explicado usted bien. Vamos a dejarle una puerta abierta, porque decir que no hemos hablado de la pandemia durante marzo, abril, mayo, junio y hasta hoy es llamarnos tontos al resto de la población. Disculpe que sea tan sincero. ¿Cómo que tontos? Es que no hemos Perdone, es que no hemos hablado de otra cosa. Ha sido monográficos de 24 horas en todos los medios de comunicación. El tratamiento de la noticia no ha sido el mismo. Hombre, por supuesto que cada uno ha hecho el tratamiento que ha creído conveniente, pero decir que no se ha tratado la pandemia, como acaba de decir ¿usted en qué mundo ha vivido? Discúlpeme. Dentro de los hospitales, amigo. ¿Usted dónde ha vivido? ¿Detrás de una redacción? No, perdone, yo he estado en la calle, he visto muertos y he visto gente enferma. Y le vuelvo a decir lo mismo, se ha tratado la pandemia. ¿Ha firmado usted certificados de función? No, mire, por desgracia no tengo esa suerte. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Cada cual ha podido exponer su punto de vista. Luis, doctor, le agradezco que haya estado con nosotros, que nos haya atendido. Gracias y... Vamos a ver, me estáis llamando mucho durante el fin de semana, lleváis toda la semana con los titulares de la prensa, que salen rebrotes, que se cierran localidades como Aranda de Duero, que no sé qué es esto, que si hay rebrote o no, vale. Bueno, pues mirad, yo os he procurado tener al corriente de cómo estaba la situación del coronavirus, pues cuando en febrero, marzo, en abril teníamos toda esa pandemia y teníamos los hospitales a rebosar. Lo dejé escrito en el libro ese que ya tenéis del coronavirus tras la vacuna, en el cual pues explico pues, las pruebas serológicas, las PCRs, los tratamientos, cómo cursaba la enfermedad, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, pues yo, después de terminar de escribir el libro, he seguido en contacto con mis rastreadores, con ese equipo de médicos y enfermeros, unos 300 colegas que están repartidos en 196 hospitales de España, de la red pública española, que cuenta con alrededor de 460 camas, y bueno, pues les he ido preguntando cómo estaban sus centros asistenciales de pacientes ingresados por coronavirus. Y me han ido informando. En concreto, les pedí que me tuvieran actualizada la información entre el lunes 20 de julio y el viernes 7 de agosto. Viernes 7 de agosto. Bueno, pues me han llegado hace nada los resultados de estos centros asistenciales. Y atención, atención, que son para vosotros. Para vosotros os digo que, según mis colegas, en sus centros asistenciales tienen entre el 0% de pacientes ingresados por COVID y el 3,9%. 3,9% en un hospital de Cataluña. Pero atención, porque los de 0% son mayoría. De hecho, la media de este estudio es que el 0,63% de las camas de los hospitales españoles están ocupados por pacientes con coronavirus. A mí me parece un porcentaje un poquito bajo, afortunadamente también, pero vamos, que me contrasta mucho con la alarma social que se ha suscitado, sobre todo si se tiene en cuenta una cosa, y es que ese 0,63% de pacientes ingresados, el 80% de ellos están ingresados desde primavera. Es decir, son pacientes que han tenido una enfermedad por coronavirus grave y están convalecientes. O sea, apenas un 20% de ellos han ingresado durante el verano o están ingresados durante el verano. Por muchos ingresan y se les da de alta enseguida. Y de hecho ninguno que yo haya tenido conocimiento ha ido a cuidados intensivos, ninguno de los que han ingresado en verano. Bueno, sí, un muchacho de 22 años fue a la UCI con coronavirus, no por el coronavirus, es que tenía una intoxicación etílica. Entonces sí que estoy intentando hacer un seguimiento de los casos que me dicen, tanto de su gravedad como de su ubicación y su número, ¿no? Pero bueno, haciendo este seguimiento tenemos un poquito de idea de cómo está la afectación de pacientes por coronavirus en España. Sí estamos viendo, atención, un repunte de tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es una afectación grave que estamos viendo en pacientes que estuvieron ingresados por neumonía bilateral y están ingresando ahora un porcentaje de ellos que nos llama la atención, y nos estamos planteando la necesidad de una profilaxis antitrombótica con anticoagulantes.
Bueno, lo están haciendo un seguimiento especial en La Paz y en otros hospitales de aquí de Madrid. Pero bueno, veremos a ver lo que da de eso. Pero el mensaje principal de este vídeo para vosotros es el contraste tan grande que hay entre los titulares de la prensa y la televisión que nos están bombardeando y la ocupación que registramos de pacientes por coronavirus en los hospitales. Pero los médicos no tratamos PCR, no tratamos serología, no tratamos virus, tratamos pacientes, ¿no? Y nos preguntamos el ingrediente esencial de cualquier epidemia: ¿dónde están los pacientes? Por en primavera sí los teníamos, claro, estaban desbordados los hospitales, pero ahora no vemos pacientes por ningún lado. Entonces, contrasta un poco esa alerta o alarma sanitaria que las autoridades sanitarias están transmitiendo a la población con la percepción por parte de los médicos de si realmente existe tal alarma. Es decir, esto es una medida preventiva, es proporcionada, es desproporcionada, existe motivo. En fin, nosotros, los que hemos participado en este estudio, pues oye, hablando entre nosotros, decimos que ¿qué son no quiénes son las autoridades sanitarias, sino qué son en el sentido técnico de decir son médicos o no? O sea, saben de medicina, porque claro, hemos visto que el comité asesor del gobierno en esto pues no existía, ¿no? Y nos tememos que algo de esto puede existir ahora también. Es decir, los médicos que sí que estamos preocupados por la salud, los médicos que nos ponemos los EPIs, los trajes cuando hay que ponérselos y cuando hay para ponérselos, claro, que estamos preocupados por la salud de los pacientes, lo que empezamos a estar muy preocupados es por la salud mental de la gente, porque es donde más está afectando el coronavirus. Es decir, vemos gente atemorizada, es decir, todas las medidas, todo lo que sale en la prensa, todas las noticias de las autoridades sanitarias, lo que están contribuyendo es a generar un miedo, una fobia, que desde el punto de vista médico, insisto, en estos momentos y con los datos que están en nuestro poder, no tienen justificación. Bueno, a lo mejor el escenario cambia, pero de momento no tiene pinta de que vaya a cambiar. Vamos a seguiros informando, os tendremos al corriente y bueno, procurar de momento no alarmaros, tomar las precauciones, pero en fin, vivir con naturalidad porque no vemos motivo para tanta alarma.